inicio a esta sesión de la Comisión de Trabajo. Quiero dar las excusas y sobre todo enviarle los cariños a la senadora Adriana Muñoz. Ella no puede estar presente por un tema de salud. Me ha pedido que le reemplace y bueno, tenemos además una tabla importante con la que vamos a continuar. No sé si tenemos cuentas, secretaria. Una sola cuenta, que es un proyecto que ingresó ayer a la comisión, que es una moción iniciada por la senadora Muñoz, por la senadora Aravena, por la senadora Goich y por los senadores Letelier y Sandoval, que modifica el Código del Trabajo en materia de permiso laboral para cuidar a menores enfermos o a los padres, cónyuge o conviviente civil, en las hipótesis que se indican en el texto del proyecto de ley. Nada más, Presidenta. Bueno, tenemos nosotros 3 puntos hoy día en la tabla, ¿no es cierto? Una audiencia que es a raíz de una situación de huelga que conocimos en la sesión anterior. Lo segundo tiene que ver con el informe de CONAF y SBAB, que queremos zanjarlo, lo que se nos ha solicitado a la comisión. Y lo tercero, el poder retomar el trámite del proyecto de sala cuna universal. Así que vamos a tratar de avanzar con la mayor celeridad, pero también dando curso, por supuesto, a los temas. Nosotros habíamos acordado el poder citar hoy día al director del trabajo, los saludo, el señor Mauricio Peñalosa. Está el director general también de Aeronáutica Civil, agradecerle estar presente acá, general Víctor Villalobos, acompañado, entiendo, por la fiscal, la señora Paulina Radrigán, y el jefe de Aeronáutica, el señor Juan Luis Rodríguez, ¿no es cierto? Los saludo también y muchas gracias por estar acá. Entiendo que están también dirigentes de la empresa. ¿Podemos hacer pasar a los...? Podían ingresar como yo. Exactamente. Vamos a esperar a que ingresen. Adelante. Bueno, le vamos a dar la palabra inicialmente al director del trabajo. Usted conoce la situación, aquí hay una huelga. Nosotros escuchamos a los representantes del sindicato. Usted conoce el conflicto, entonces nos gustaría que primero nos pudiera ilustrar respecto de cuál ha sido el rol que ha cumplido en esto la dirección del trabajo. Y además hay un tema que tiene que ver con la posibilidad de fiscalizar, de actuar en un espacio que está regulado por la Dirección de Aeronáutica Civil. Entonces le voy a dar la palabra a ambos para después poder hacer algunas consultas por parte de los señores senadores. Director. Buenas tardes ya, por su intermedio. Presidenta, primero creo que es súper relevante remitirnos a la citación que tuvimos como Dirección de Trabajo del día 20 de junio del 2019, en los cuales se me citaba con la finalidad de que realice una exposición respecto de las implicancias de la normativa sobre prácticas desleales, término de la huelga y el denominado descuelgue de los trabajadores. Entonces, obviamente que está a mi absoluta disponibilidad para efectos de poder explicar en qué consisten estos temas generales, y voy a partir haciendo una introducción sobre ese tema. Y siempre en el contexto también de las normas constitucionales que restringen la posibilidad de ejercer algún tipo de influencia en procedimientos de negociación colectiva en curso, en concreto el artículo 60. Voy a poder entregar información genérica de un caso en concreto, pero dado que este procedimiento está en curso precisamente para proteger la independencia de los parlamentarios, no debiéramos entrar a analizar el contenido de las pretensiones de cada una de las partes. En ese contexto, parto señalando que el Código del Trabajo establece 2 grandes tipos de negociación colectiva. La negociación reglada, que es el caso que nos convoca, y la negociación directa. Entonces, dado que estamos hablando de la negociación colectiva reglada, establece un inicio, un desarrollo y un término. Este proceso aún no ha terminado en términos formales, no se ha suscrito por ambas partes un instrumento colectivo que le haya puesto totalmente término al proceso. Y voy a hacer un resumen breve, porque acá obviamente que hay una cantidad de actos importantes, pero sobre todo los datos objetivos. Este es un proceso que se inicia el 1 de marzo del 2019, como es un procedimiento reglado, se inicia con la presentación del proyecto de contrato colectivo por parte del sindicato.
involucra a 255 trabajadores y se produce todo el periodo de negociación que dura en términos generales 45 días. Las partes no logran llegar a un acuerdo dentro de ese periodo y se produce, por tanto, la última oferta del empleador y la votación de la huelga, la cual es aprobada por los trabajadores, y la huelga se inicia el 9 de mayo del 2019. La Dirección de Trabajo, previo a ello, realiza las actuaciones de mediación que establece el propio código en los días previos al 9 de mayo y no se llega a acuerdo entre las partes, por tanto se hace efectiva la huelga en esa fecha, el 9 de mayo. No obstante esto, y es parte de la política que hemos imprimido en la administración actual de la Dirección del Trabajo, invitamos a las partes, ya con la huelga, a continuar en una mesa de tal forma de poder contribuir a que se acuerde un instrumento. Y eso se hizo el día viernes 10 de mayo y no hubo acuerdo entre las partes. Con fecha 15 de mayo, y aquí es importante hacer una separación que tiene que ver precisamente con la regulación del Código del Trabajo, hay tres grandes instrumentos que se pueden identificar en un proceso de negociación. Uno, obviamente, es la propuesta de los trabajadores y en respuesta a eso está precisamente la respuesta del empleador, que esa es una respuesta que está regulada en el Código del Trabajo y que tiene un piso mínimo. Y que tiene un piso mínimo que el empleador está obligado a incluirlo y de hecho es tan fuerte la norma que si no lo incluye se entiende que está incluido. ¿Ya? ¿Y por qué es importante referirse a ello? Porque la última oferta, en caso que no haya habido una en términos formales, se entiende que es esa respuesta. Acá sí la hubo y por tanto los trabajadores votaron esa última oferta. Con fecha 15 de mayo, la empresa toma una decisión que también está regulada en el Código del Trabajo, presenta una nueva oferta que tiene efectos en algunas cosas similares a la última oferta, pero en otros casos es distinta a esos efectos. Esta nueva oferta, y es súper importante identificarlo, porque uno tiende a creer que última oferta es en términos temporales, pero última oferta tiene que ver con cosas sustantivas. Hay una sola última oferta y pueden haber varias nuevas ofertas. La última oferta, en términos legales, se presenta siempre antes de que haya una huelga efectiva. La nueva oferta solo se puede presentar cuando ya hay una huelga efectiva, que fue lo que hizo la empresa. Hubo algunas inconsistencias en esa presentación de la nueva oferta el 15 de mayo, hubo algunos temas de quienes la habían firmado, finalmente se presenta esa nueva oferta nuevamente el día 22 de mayo, que es la que vota el sindicato, y el sindicato rechaza esa oferta y se mantiene la huelga. ¿Ya? Hay otra norma en el Código del Trabajo que es importante tener presente y que acá lo hemos visto en otros casos, que establece, y aquí es importante hacer esa distinción entre la respuesta, la última oferta y la nueva oferta. Cuando la última oferta reúne ciertas condiciones, esto está regulado en el artículo 357, la letra A y la letra B, reúne las condiciones de esas dos letras, los trabajadores tienen el derecho a reincorporarse a partir del día 16 de hecha efectiva la huelga. Cuando no se reúnen esas condiciones del artículo 357, letras A y letra B, los trabajadores pueden hacerlo solo a partir del día 30. Y en el caso que estamos viendo de Swissport y el sindicato, no se dieron las condiciones, la última oferta de la empresa no cumplió las condiciones del artículo 357, por tanto los trabajadores solo se podían reincorporar a partir del día 30. Día 30 que se cumplió el día 7 de junio, y de acuerdo a la información que hemos tenido en los últimos días, hasta ahora entendemos que se han reincorporado, puede que esto haya cambiado en los últimos días, se habían reincorporado 126 trabajadores que ejercieron ese derecho del artículo 357 a partir del día 30, 126 de los 255 que había señalado previamente, lo cual equivale a más del 53, un 53,3%. Insisto, esto puede que haya cambiado desde que hicimos ese cálculo. Eso es en términos objetivos lo que ha sucedido en esta huelga en términos de
las distintas etapas que ha habido. Y durante la huelga, nosotros recibimos denuncia de parte del sindicato. Concretamente, voy a hacer la enumeración de... se estableció una denuncia por presiones sindicales. Habría habido presión respecto de trabajadores para que se desafiliaran del sindicato. Se hizo la investigación respectiva, se entrevistaron trabajadores y se constató, de acuerdo a los indicios del equipo nuestro, que efectivamente se había dado esa situación y se realizó la denuncia ante tribunales. Y hoy día eso está en conocimiento de un tribunal y está fijada una audiencia para los próximos días. Está fijada para el 24 de julio. ¿Ya? Hubo otra denuncia respecto, todo esto en paralelo, respecto a Sala Cuna. Se hizo la investigación, se entrevistaron a las trabajadoras y se constató que efectivamente se había producido un desfase en el pago de un beneficio que estaba pactado con ellas. En concreto eran 3 trabajadoras que se les pagaba un beneficio el día 15 y acá se postergó y se les pagó con retraso al día siguiente. Y por tanto se constató eso y dado que ya estaba solucionado, no se cursó infracción ni se hizo ninguna denuncia al tribunal. Ese es el segundo caso. El tercer caso, probablemente el más importante, tiene que ver con el reemplazo de trabajadores en huelga. Se hizo la investigación, se hicieron 2 investigaciones. En la primera no se actuó con completa exactitud respecto de nuestro equipo, por tanto tuvimos que hacer una segunda investigación y se constató que durante el periodo de huelga habían sido contratados 35 trabajadores en reemplazo. Y también se hizo la denuncia en el tribunal y está fijada también audiencia en el tribunal para el 15 de julio próximo. Y esos son los temas fundamentales en los cuales nosotros hemos intervenido y por tanto estamos disponibles para cualquier consulta al respecto. Gracias al director. General, ¿quiere hacer uso usted de la palabra también? Como director general de Aeronáutica Civil, le damos la palabra. Tienes que, esta sesión está siendo transmitida, entonces es importante tener el micrófono activo para que se escuche. Señora Presidenta, muchas gracias por la invitación. Yo tengo una presentación que la vamos a activar aquí. Ahí, a la izquierda. ¿No? A la izquierda. Ah, tienen que cerrar la pena. Cerrar ahí. Eso. Ahí sí. Bien, el temario que voy a seguir va a ser de acuerdo a la solicitud de la Comisión con respecto a ver el tema de la estiba de los aviones, los servicios que presta Swissport, la normativa de seguridad que la tenemos vigente en el país para llegar a una conclusión. Como introducción, la Dirección de Aeronáutica, en su primer proceso... Mira, yo voy a pedir unos segunditos que me pueda reemplazar el senador Letelier aquí a mi lado, solo unos minutitos, pero usted por favor continúe con su presentación. Adelante. Bueno, la Dirección de Aeronáutica como primer paso, digamos, para que una línea aérea pueda operar aquí en el país, se le otorga el certificado de operación de operador aéreo y que además integra los contratos de handling. En este caso, esto es de cualquier empresa. Y eso está estipulado en la DAN, es una normativa aeronáutica, que es la DAN 119, que es pública. Ahora, la empresa Swissport es una de las 4 empresas que presta el servicio en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Dentro de los servicios que da una empresa de handling está todo el conjunto de operaciones terrestres que puedan realizar
para que un avión pueda ser cargado, descargado, ¿no es cierto?, de pasajeros, de correo, de carga, de equipaje, etcétera. También la empresa, una de las cosas que debe tener son los equipos que están anexos a hacer este servicio. En este sentido, todos los equipos en tierra, ¿no es cierto?, para remolcar y hacer todo lo que el avión necesita para sus servicios, tanto para el aterrizaje como para el despegue. Este servicio, y esto es sumamente importante, es un contrato comercial entre la empresa aérea y la empresa de handling. ¿Ya? Eso es como introducción. Bueno, el precio de balance es más conocida como la estiva, ¿ya? Es muy importante. Ya en estos tiempos donde está la tecnología, ese precio de estiva viene prácticamente, todas las empresas utilizan un software donde les dice específicamente dónde deben ir las maletas, ¿no es cierto? Y básicamente se depositan, ¿ya? Estas empresas están encargadas de distribuir la carga de acuerdo a estas planillas. Hay supervisores que nosotros como Dirección de Aeronáutica le damos una tarjeta que se llama el encargado de operaciones de vuelo, que ellos están certificados para realizar esta actividad y posteriormente él se le entrega al comandante de aeronave, que de acuerdo al Código Aeronáutico, el artículo 17, es el responsable, con su firma, ¿no es cierto?, de dar el visto bueno a este documento, que es un documento en papel. Bueno, los servicios que brinda de acuerdo, estos son vuelos regulares. Los vuelos regulares son los que nosotros tenemos periódicamente. Hay algunos otros vuelos que son charter y que tienen 1 o 2 vuelos al mes, algunos un poquito más. Pero son esos los que están en la transparencia, son vuelos, digamos, presas regulares, son 7 y 3 de carga. Los porcentajes del promedio total de las operaciones diarias en AMB, de toda el tema de tanto internacional como internacional, es un 6% y un 15% de las operaciones internacionales. Eso es lo que tenemos nosotros. En cuanto a la normativa de seguridad, nuestra base es lo que estipula la Organización de Aviación Civil Internacional, más conocida como la OASI, ¿no es cierto? Nosotros somos parte de esta organización que está constituida por 193 países y básicamente dentro de sus 19 anexos que tiene la OASI, específicamente el anexo 17, es el que está contemplado todo lo que es la normativa de seguridad que los estados deben cumplir. En este caso nosotros tenemos el DART 17, que ese DART 17 es la normativa que a nosotros nos rige que deriva toda la normativa nacional, que en este caso decanta en lo que es el Plan Nacional de Seguridad Civil. El objetivo primordial que tiene esta normativa es la protección contra actos de interferencia ilícita en la aviación civil. Básicamente, por ejemplo, un rapto de un avión, ¿no es cierto?, algún aviso de bomba, etcétera, etcétera. Para eso está, está la normativa. En cuanto a la Dirección de Aeronáutica como autoridad aeronáutica nacional, aplica varios métodos, ¿no es cierto?, para impedir estos actos de interferencia ilícita, y eso los tiene estampados en la DAN 17, que esa es la normativa que tenemos. Ahora, algunas definiciones. La parte aeronáutica básicamente es el área de movimiento de un aeródromo y de los terrenos y edificios adyacentes o las partes de los mismos cuyo acceso esté controlado. Inicialmente
se inicia este tema en el aeropuerto, por ejemplo, la parte aeronáutica pasa a ser cuando uno entra con su maleta, ¿no es cierto?, o con su maletín de mano al sector de los obsequios. Esa sería un control que nosotros realizamos. Posteriormente está la zona de seguridad restringida, que son la zona de la parte de aeródromo. Yo hablo de aeródromo, ese es el concepto que es aeródromo o aeropuerto. Eso es el concepto básico. Y identificadas como zonas de riesgo prioritarias y que se tiene que controlar su acceso y básicamente son la zona de salida de pasajeros, la plataforma, los locales de preparación de embarque de equipaje, los depósitos de carga, los centros de correo, los servicios de provisión de alimentos y limpieza de aeronaves. Eso serían, digamos, en el contexto de lo que es la zona de seguridad restringida. ¿Cómo se realiza el control de acceso? La Dirección de Aeronáutica, de acuerdo a la solicitud de las diferentes empresas, ¿no es cierto?, nos manda unos listados donde nosotros verificamos los antecedentes de las personas que van a ingresar. Una vez que están verificados esos antecedentes, nosotros le otorgamos la tarjeta de ingreso controlado de aeródromo llamada TICA, ¿ya? Y eso está estipulado en la DAN 1703. Ahí está, ¿no es cierto?, la norma, donde están las credenciales y los permisos aeroportuarios. Ahí. Esa TICA es... Esta TICA es el documento que otorga la autoridad aeronáutica para la autorización de ingreso y circulación de personas al interior de los aeródromos. El alcance de la norma es a toda persona que debe ingresar a la zona aeronáutica y zona restringida, incluidos los funcionarios públicos. Esto quiere decir digamos, este director tiene su TICA y si no voy con mi TICA no puedo entrar a la parte que está regulada. Y que me ha pasado y he tenido que volverme a buscar mi TICA. Como conclusión, la Dirección de Aeronáutica, conforme a la normativa, controla y autoriza el ingreso de las personas de la parte aeronáutica, incluidos los funcionarios públicos, mediante, ¿no es cierto?, la AN 1703, con la credencial TICA. El precio de balance de la aeronave es realizada por cada empresa aérea. Hay especialistas que son los encargados de operaciones de vuelo, los EOE, donde nosotros le damos una licencia y que finalmente ese peso de balance o estiva es ratificado con su firma por el comandante de aeronave, que es el responsable del vuelo que se va a efectuar. Señora Presidenta, eso sería por parte de la Dirección de Aeronáutica. Estoy atento a las preguntas. Muchas gracias, General, por aclararnos además la normativa y cómo opera. Yo doy la palabra a los señores senadores en este caso. Miren, senador Letelier y después al senador Navarro. Saludar a nuestros invitados. La pregunta, si es que uno se va a la parte normativa, si se considera a la Dirección de Trabajo o una huelga actos de interferencia ilícita. Yo entiendo que no lo son. Y por ende, no debería haber dificultades para que la autoridad fiscalizadora se pueda desplazar libremente al interior de cualquier parte del recinto. Pero lo tienen, porque no tienen TICA, porque se le exige una TICA, para poder verificar si hay reemplazo en un momento de huelga. Porque tienen que estar pidiendo permiso y si no lo hacen a su libre albedrío, estamos con una dificultad. Yo entiendo que ese es uno de los mayores problemas que se han puesto sobre la mesa y algunos han llegado a sindicar, yo sé que no es así, pero lo quiero decir como se sindican, es que la institución que usted encabeza termina protegiendo a rompehuelga. ¿Ya? Y creo que eso no es su intención. ¿No? Pero hay un problema a mi juicio, con la información que nos han dado, de la facultad de
cuando hay un conflicto entre los privados de cómo se logra llevar a cabo bien el proceso de fiscalización en ese momento. Entonces, no sé cuál es su opinión de cómo, si se requiere modificación de normativa legal o no en ese ámbito, porque la percepción es si es que hay un porcentaje tan grande de personas de una empresa que están en huelga, pero sigue operando la empresa, algo está irregular. Yo sé que no es de su incumbencia directa, pero hay una dificultad ahí. Digo, no es su incumbencia el conflicto, usted no tiene por qué resolverlo o no, esa no es su función. Pero cómo logramos que las partes en conflicto puedan tener la igualdad en materia de derechos que establece el Código de Trabajo. General, vamos a escuchar primero al senador Navarro y después le doy la palabra para hacerse cargo de todas las consultas. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, la bienvenida tanto al Director Nacional del Trabajo como al Director de la DGAC, también al Jefe de Seguridad del Aeropuerto, más importante, Jefe de Aeropuerto más importante de Chile. El reemplazo, una huelga que pasó los 50 días, se realizó después del día 17. La Dirección del Trabajo contata y tiene un tiempo indefinido, esa es la pregunta para el director, para poder establecer si hay o no reemplazos. Porque si hay reemplazo, lo que procede es terminar con los reemplazos. ¿O cuál es la normativa? Porque uno, en materia estricta laboral, los reemplazos ilegales, lo que hacen efectivamente es romper la huelga y negar el derecho a huelga a los trabajadores. Entonces la pregunta es, ¿se demoró demasiado en la contratación de los reemplazos a pesar de la petición inicial de los trabajadores de Suipor, que es más de 250? Entonces, esta pregunta para ambos, porque es de toda lógica. Si hay 250 trabajadores, ¿cómo la empresa puede funcionar haciendo reemplazo solo 37? Es obvio que lo que hay allí es una situación que tiene que ser evaluada. Tú no reemplazas con 37 la función que hacen 250, sino la verdad, la empresa está gastando dinero y yo ese gerente lo echaría, digamos, inmediatamente. Si es posible funcionar con 37 y estoy pagando en tiempos de ejecución normal 250. Y por tanto, efectivamente, el reemplazo por un número muy inferior tiene que tener reflejada una evaluación de seguridad, porque claramente 37 hombres no hacen el trabajo de 250. Y esa es también una pregunta para el director de la DGAC. Efectivamente, cómo uno establece de que con menos personal se puedan desarrollar funciones que garanticen la seguridad. Lo segundo, el reemplazo de estos trabajadores está claro que tiene un procedimiento de capacitación. La pregunta es quién capacita a los trabajadores y quién certifica a los trabajadores de reemplazo, de dónde provienen. Y esto es un tema para la Dirección del Trabajo también, porque no es solo la contratación de nuevos trabajadores haciendo tareas de reemplazo, sino efectivamente si esos trabajadores cumplen o no con las condiciones mínimas de capacitación. Para mí esto es una caja negra, porque entonces si hay posibilidad de que los trabajadores al día siguiente estén haciendo reemplazo sin tener certeza de la capacitación ni de la certificación, o tenemos un problema grave de seguridad o tenemos un conjunto de rompehuelgas. Una de las posibilidades ciertas es de que la empresa con tiempo se haya preparado y haya ingresado trabajadores pensando en los reemplazos, lo que abre un forado tremendo a la legislación, es decir, sabiendo la empresa y teniendo el tiempo que da la propia ley de negociación colectiva, el ir acumulando trabajadores para reemplazo es un tema que a lo menos requiere una revisión, en este caso para el director del trabajo, y nos gustaría saber qué pasó aquí, por qué el día 17, cuál fue el itinerario que se dio. Esto es para aprender, porque yo creo que la reforma tributaria tiene una debilidad extrema en materia de protección de los derechos de los trabajadores. Ustedes dirán, bueno, esa legislación la aprueba el Parlamento. Sí, la aprueba el Parlamento. Pero si tenemos constancia de que la legislación es débil y no garantiza derechos fundamentales, bueno, hay que reformarla. Y para eso tenemos que aprender de la experiencia práctica. Y en este caso muy particular, tanto el tema de los reemplazos, el tiempo que se toma la Dirección del Trabajo en informar los reemplazos, las medidas que tienden a resolver este tema, y en el caso de la DGAC, quién capacita a esos trabajadores, tienen TICA o no tienen TICA, quién certifica que tengan la capacitación, y si un reemplazo de 37 por 250 llega a no afectar la seguridad. Los trabajadores reportaron a lo menos dos hechos esenciales respecto de aviones que tuvieron que ser desactivados por mala estira de las maletas. Lo conversamos con el director de aeropuerto en su oportunidad,
Se nos señaló que habían algunos antecedentes, pero nos gustaría, dada la importancia que tiene, 24 millones de pasajeros, todos volamos en avión, si efectivamente esos hechos ocurrieron y cómo son reportados. Es decir, la pregunta es cuando hay un problema de estiva en las naves o de traslado. Yo quiero recordar la situación del avión de Aeronmat, Letelier pronuncia mejor el inglés que yo, del grupo de rock. Esto provocó, entiendo, digamos, o la muerte de uno de los conductores o la situación muy grave del accidente. Entonces no tuvo mayores repercusiones. ¿Cuál es la obligación del aeropuerto en poder dar cuenta de estos hechos? ¿Cuál es el procedimiento de difusión? Todos entienden que a ninguna empresa le gusta difundir su accidente. Las empresas buses cuando vuelcan mandan a pintar los logos para que no se sepa qué empresa es. Pero creo que es un derecho básico de los usuarios de aeropuertos el poder saber efectivamente la tasa de accidentalidad que hay o si hay un hecho grave, las medidas que se han tomado. Yo noto que hay una falta de acceso a la información en general de los usuarios de los aviones para reclamar, para todo, hay un lío. Yo hice una sesión especial como presidente de la Comisión de Transporte y la verdad es que ahí quedaron claro que tenemos mucho que hacer. No hay dónde dirigirse al aeropuerto cuando un pasajero quiere reclamar, va a reclamar a la aerolínea. Y si alguien quiere hacer una denuncia, nadie le queda claro dónde tiene que ir porque va a reclamar por una situación de seguridad. No hay a la vista. Uno entra a una botillería, está el reglamento de alcoholes. Uno va al ascensor y está el reglamento de la certificación de la última revisión del ascensor, del cual fui como diputado autor de la ley. Uno entra al aeropuerto y la verdad es que no encuentra mucha información respecto de la seguridad, salvo la cosa genérica. Ni que dijera en caso de que vaya y concurra a esta oficina, o hay un teléfono, o puede hacer su reclamo. Y por último, brevemente, para el señor director del trabajo, ya hay una etapa de descuelgue, y la información que nos han entregado los dirigentes es de que la gente se ha descolgado, pero le han negado el derecho al bono y no le han hecho firmar contrato. No sé si eso se ha fiscalizado. Y respecto a la última oferta, que puede ser la primera y la única, que es por cierto, un hecho de razón lógica, claramente esta huelga excedió los 50 días, los 30 días. El señor director nos puede ilustrar cuál es el tiempo promedio de duración de las huelgas y cuándo proceden o no la fiscalización de los reemplazos. Porque si la huelga excede los 30 días, la fiscalización va a continuar o no va a continuar. Y la denuncia de la última oferta, artículo 20, del día lunes 21 de junio, y no hay respuesta. O sea, los trabajadores presentaron una presentación, pero una respuesta. ¿Cuánto plazo tiene la empresa para dar respuesta a la presentación de los trabajadores? Le damos la palabra. Gracias, presidente. Yo diría, general, si usted quiere partir con los temas que se le han señalado para nosotros, porque efectivamente nosotros no podemos intervenir en un proceso de huelga, pero sí hay un tema normativo acá que es lo que nos llevó justamente a invitarlo, en el fondo. La pregunta que hacía el senador Letelier es si aquí la legislación cómo y la normativa convive para permitir efectivamente el resguardo de derechos laborales y la seguridad, que por supuesto es parte de lo que su institución tiene que velar. Y después las preguntas específicas al director del trabajo. Bien, con respecto al otorgamiento de la autorización, que son, digamos, personas ajenas al aeropuerto. Específicamente me voy a referir específicamente al conflicto de Swissborn. He estado muy al tanto porque básicamente es la parte aérea y también tengo que, aunque no tengo mucho que ver en las peticiones de la empresa con la dirección del trabajo, pero sí el ordenamiento y el desarrollo de las actividades. Desde que se me pidió, básicamente cuando se me pidió la autorización de la dirección del trabajo, básicamente yo específicamente ordené el tema de que podían ingresar acompañado de la gente que trabaja en el aeropuerto. Este otorgamiento de autorización es una tica provisoria que básicamente también
se las damos a Carabineros de Chile y a la PDI que necesita en forma esporádica ingresar, y eso no se demora prácticamente lo que uno se demora en, digamos, abajo, entregar su carnet, digamos, aquí para ingresar al Senado. Eso básicamente. Creo que la ley está bien, ¿no es cierto? Si hubo algún retraso, si hubo algún retraso en este sentido, no sé de qué magnitud habría sido, digamos, no fui informado sobre esto, pero esto es una cosa muy simple, digamos, de que se le entregue a la gente que va a ingresar, digamos. De hecho, ingresaron 3 veces a las 3 fiscalizaciones. Y O sea, no podría ser acompañados, justificación para que claro, no se fiscalice, el que no puedan digamos, acceder ahí. ¿ya? Perdón, sobre eso, solo para ir despejando, ¿y eso en cualquier horario del día? Es decir, en la noche, si llega En alguien, cualquier horario. siempre hay funcionario de Así aeropuerto es. que podría acompañar. Sí, Es son 24/7. el aeropuerto internacional son 24 horas. Y eso de la sí, posibilidad de la tica provisoria en todo el 24/7. país. Es exactamente en todo el país igual. ¿Ya? Ya. Con respecto a lo que expresaba el senador Navarro, con respecto a los accidentes que se pueden producir dentro del aeropuerto, nosotros tenemos un departamento que es de prevención y investigación de accidentes. Básicamente ellos investigan desde la intención de volar, o sea, si es que el avión va tractando al lugar de donde se les va a prestar los servicios. Investigación de accidentes, digamos, ellos van y hacen las actividades propias de su área. En este caso, en el accidente de lo que mencionaba el senador Navarro, del Iron Maiden, fue investigado por la Dirección de Aeronáutica, está la investigación y esa investigación es pública. Y, digamos, se fiscaliza, digamos, a la empresa que iba, digamos, en este caso brindando el servicio. Nosotros tenemos, efectivamente, de las ticas que tiene la empresa, tenemos efectivamente 35 ticas que coincide con lo que dice el director del trabajo, pero esas ticas, digamos, nosotros se las damos y no dice que viene en reemplazo de alguien, digamos, es una petición de la empresa, ¿ya? Y nosotros lo único que hacemos es, claro, no tenemos cómo saberlo, ¿ya? Pero básicamente de principio de año tenemos un catastro, digamos, que no son básicamente estas 35, el resto se ha mantenido exactamente igual. Y dentro de las ticas hay algunas otras identificaciones, como por ejemplo el que es el conductor del vehículo que va a tractar el avión, ¿no es cierto? Ese también tiene una tica especial, ¿no es cierto? Un permiso. Así que eso es parte de la fiscalización que nosotros tenemos y es parte, ¿no es cierto?, de si tiene la capacitación o no. O sea, estamos hablando de que le comparamos su licencia de conducir, ¿no es cierto?, con respecto a la credencial que nosotros le damos para poder conducir este equipo. De acuerdo a los reclamos en el aeropuerto. Básicamente, el nuevo Powell tiene una sala, digamos, si bien es cierto, y tiene toda la razón, senador, que no hay una señalética apropiada como para que un pasajero vaya a esa oficina, pero la hay, ¿ya? Vamos a tomar las medidas. Es una como buena para- sugerencia que Sí, ustedes pueden así que muchas acoger, el gracias, senador. visibilizarlo. ¿Ya? Así que yo creo que vamos, en ese caso... Y va a invitar al vamos senador para que Sí, vaya a conocer de la todas maneras. señalética después, por De favor. todas maneras. Así que eso lo vamos a implementar lo más rápido posible. Así que creo que... Sí, ha sido claro en su exposición. Director. Presidenta, por su intermedio le respondo al senador
Navarro, los cuatro temas que él levantó. Uno tiene que ver con la contratación del reemplazo, que efectivamente nosotros contratamos el reemplazo de funciones de trabajadores que estaban en huelga en 35 casos. Son personas, los reemplazantes, son personas que están con contrato vigente, que por tanto estaban cumpliendo funciones que le correspondían a los trabajadores en huelga. Por tanto, nosotros no podemos retirarlos de sus funciones. Ellos tienen un contrato de trabajo que tienen que cumplir y lo que corresponde ahí es que hagamos la denuncia ante el tribunal para que el tribunal aplique las sanciones y eso ya está hecho, como les señalé, lo hicimos con fecha 30 de mayo y el 15 de julio está citada la audiencia ante el tribunal. Por tanto, si el tribunal termina interpretando que acá se ha violado la prohibición de reemplazo, va a cursar las sanciones que le correspondan al empleador. No entendí. Estas personas que tienen contrato de trabajo para cumplir esas funciones en ese lugar. Claro, pero tienen funciones distintas a las que estaban realizando en el momento de nuestra fiscalización. Es que es un tema no menor, ¿no? Y ustedes solo inspeccionaron y emitieron una... Nosotros constatamos que se estaban reemplazando las funciones de los trabajadores que estaban en huelga y por eso hicimos la denuncia en tribunal. Respecto a la reincorporación, como señalé, hasta la última información que nosotros tenemos, se habrían reincorporado 126 trabajadores, que equivalen a 53.3% de los trabajadores que estaban en huelga, y habría una controversia respecto a cuáles serían los beneficios que tendrían esos trabajadores. En concreto hay un beneficio que estaría en discusión y dado que es la interpretación de una cláusula del contrato colectivo de trabajo y la interpretación respecto de cómo se aplica eso, cuando no son constataciones de infracciones claras y patentes por parte de las partes, lo que corresponde acá es que sean los tribunales los que resuelvan cuál es la aplicación de esa cláusula. Por tanto, lo que nosotros vamos a realizar a nivel de la inspección comunal respectiva es señalar que se tiene que realizar la reclamación judicial respectiva para el cumplimiento de esa cláusula. La Dirección de Trabajo está facultada para cursar infracciones, para denunciar sanciones cuando son claras y patentes y no para efectos de entrar a interpretar aquellos espacios que pueden haber respecto de una cláusula del contrato colectivo. Acá lo que hizo la empresa es algo que es bueno que tengamos claridad. La reincorporación individual no requiere de un anexo de contrato. Acá el empleador tomó la decisión de hacer un anexo para la reincorporación individual. Eso no está regulado en el Código del Trabajo, nada lo impide, nada obliga a un trabajador a firmar ese anexo de contrato y en base a la información que se nos ha entregado, ahí habría una controversia respecto a que ese anexo no habría reproducido completamente las cláusulas del contrato colectivo con el cual se hizo la reincorporación. Y por tanto acá quien es competente para resolver esta controversia son los tribunales. Respecto a la consulta con relación a la duración de las huelgas, no tengo exactamente la estadística, senador, pero en general en promedio van alrededor de 15 días, 16 días ha sido el promedio por los últimos años, puede que suba en algún periodo, pero es lo que se ha mantenido en términos generales, y al año se aprueban alrededor de 750 huelgas y se hacen efectivas 150. Lo cual me llena de orgullo porque quiere decir que la labor que realiza la Dirección del Trabajo en mediación significa que logramos que en el 80% de los casos las partes lleguen a acuerdo en la instancia de la Dirección del Trabajo. Estamos hablando de 600 casos y solamente en 150 finalmente se hace efectiva la huelga. Y la última consulta fue en relación al plazo que tendría un empleador para responder a algún tipo de solicitud o propuesta de parte del sindicato. Durante la huelga no está normado eso, salvo en el caso que se presente una nueva oferta en términos formales. Pero obviamente que el propio artículo 358 del Código del Trabajo establece la libertad de las partes para reunirse, para acordar y para finalmente suscribir directamente el contrato colectivo que estimen conveniente. Por tanto, no está regulado una instancia específica, salvo en el caso que el empleador presente una nueva oferta. Eso es lo que se regula durante la huelga. Bueno, yo creo que aquí es evidente el incumplimiento de la empresa, o sea, cuando hablamos de reemplazo de trabajadores, lo que uno espera, director, es que en esto la dirección cumpla además con su tarea. Creo que es muy importante que hayan quedado despejadas las dudas que existían respecto a la posibilidad de fiscalizar en un espacio que está bajo la atribución de la Dirección General de Aeronáutica Civil y lo que uno espera es que esto, o sea, que efectivamente aquí se resguardan los derechos de los trabajadores.
y que ese rol de mediación ojalá hubiera permitido en esto no llegar a una situación que tiene tanto costo para, sobre todo los trabajadores. Nosotros escuchamos el testimonio de ellos en la sesión pasada para un proceso que se alarga. Entonces, yo creo que con esto nosotros hemos tomado conocimiento del tema. Lo que pediríamos además, nos alegramos de que acoja la propuesta del Senado Navarro la señalética. Creo que de verdad ayuda, sí es cierto. Uno le pasa respecto a otras situaciones que no tienen que ver de carácter laboral y que la empresa dice esto no tiene que ver con nosotros, y creo que es sano que exista. Yo quiero, a propósito de que está el director acá solamente, y creo que en esto voy a interpretar a la mayoría de mis colegas, en otro caso que nos tocó ver acá, que fue el de LAN Express, comentarles que falló la Corte y acogió la nulidad en el juicio de LAN Express, lo que significa que lo que plantearon en su momento los dirigentes del sindicato respecto del término de la huelga era efectivo. Aquí pasaron meses al respecto. ¿Se acuerdan que tuvimos una discusión sobre si podía poner término o no? Hoy día, y es hoy día. Y creo que eso es bien importante como precedente también. Aquí lo hemos dicho, hay temas que tenemos que nosotros perfeccionar en nuestra normativa, pero también que el derecho a poner término a la huelga era de los trabajadores, y esto hoy día queda consagrado por la instancia judicial. Me parece que es algo que es importante compartir. Senador Navarro, para cerrar este tema, porque tenemos que pasar al próximo se punto de la desprende las tabla. dos intervenciones, tanto del director nacional como de la DGAC. Si entregamos la TICA a solicitud de la empresa sin tener certificación de que el trabajador que la va a recibir cuenta con las competencias, porque si la entregan sin saber para quién va, el lío es que puede haber personal y los trabajadores han señalado que consta que gente con 1 o 2 días se incorporó, eso es riesgo de seguridad. O sea, tiene que haber una instancia en donde la TICA tenga un control de seguridad, si no el reemplazo puede producirse con una persona no habilitada, no capacitada. Y en particular, ¿quién certifica entonces la capacitación y certificación de los trabajadores? Porque uno tiende a pensar que estos trabajadores tienen una alta especialización. No cualquiera entra a trabajar en medio de los aviones, por lo tanto, no cualquier persona en una semana o en menos tiempo puede estar capacitada para ello. De hecho, los trabajadores nos señalan que se requieren curso de 2 meses. Por tanto, en este caso particular, la entrega de las TICA sin una documentación que establezca a quién se le entrega y la función que va a señalar, puede prestarse, por cierto, para reemplazo de gente que no esté capacitada y genere un riesgo en la función. Los trabajadores han exigido de que los reemplazos sean con personas que cumplan totalmente las mismas condiciones de ellos, porque si no, esto vulnera el principio básico, ya el reemplazo lo vulnera, pero pone un riesgo de seguridad. Y en este caso particular, bueno, la huelga continúa. Nosotros lo hemos dicho, la facultad de fiscalizadora está de la Cámara de Diputados, pero en esta comisión hay senadores que tienen una larga experiencia en materia laboral, y uno aprende de cada huelga, y esta huelga que superó el promedio que plantea el director nacional de 16 días, superaron los 55, da cuenta, y en un lugar estratégico, porque lo hemos conversado en más de una oportunidad con el general director. Los aeropuertos son estratégicos, ¿no? Son un área sensible, en definitiva, es por ello que se ha provocado esta dificultad adicional. Entonces, mi preocupación respecto a la entrega de la TICA y en especial el retiro no de los trabajadores reemplazantes. Yo no me he especializado, cuando estuve siendo diputado, estuve 12 años en la Comisión de Trabajo, y ahora no he estado porque hay gran interés, afortunadamente, los senadores están en esta comisión, y aquí son 5 cupos nomás, ¿no? Y los que tenemos partidos pequeños no tenemos la fuerza suficiente para quedar donde queremos, sino que Sí, pero donde acá nos está asignan. representado. ¿Ah? Senador, yo quiero pedirle, o sea, hemos escuchado que hay un tema pendiente, sí, y no quiero seguir abriendo el debate, pero me plantean los dirigentes de los trabajadores que respecto a la pertinencia de la última oferta y su validez hay una consulta pendiente todavía de la Dirección del Trabajo, y espero que eso también se conteste, independiente de que entendemos que aquí hay un proceso judicial que tiene que seguir y donde se han hecho las denuncias respectivas. Lo que queremos pedirle en este caso es cautelar que se cumpla la ley y que cada institución cumpla también con su trabajo, y esperar que esa respuesta esté y podamos desentrabar este conflicto, que yo creo que eso es lo que quieren todos, pero además con respeto efectivamente a lo que la norma hoy día establece. ¿Sí? Yo les doy las gracias por haber venido y vamos a pasar al siguiente punto de la tabla, que tiene que ver con el informe que se nos solicitó como comisión en materia de CONAF y servicio de áreas de biodiversidad, SNAP. No. Muchas gracias, quedará aquí para la comisión.
Vamos a suspender 2 minutos para... Una discriminación pura. Esté bien, oye, muy bien. Retomamos. Senador Letelier, lo invitamos a pasar. Bueno, tenemos nosotros pendiente, y ahí me gustaría poder resolver ya, porque además ha pasado tiempo suficiente, las sugerencias que hacemos como comisión respecto a la tramitación de la CONAF pública, dicho en síntesis, y del SNAP. Hay una propuesta de informe que se nos envió, que tiene una primera parte, nos la envió el día de ayer, nos lo remitió a todos los senadores y senadoras de esta comisión, Pilar. Y bienvenida, ministra, asiento. Ah, sí, pero yo no lo he visto hasta ahora. Estamos en otra ministra todavía. Pero es bienvenida siempre. No, por si quería... Sí. Entonces, nosotros tenemos esta propuesta de informe. El informe tiene una primera parte que es descriptiva del mandato que tiene la comisión. Hay un informe que es borrador informe, descripción, régimen laboral propuesto para el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ejecutivo. Le vamos a pedir a Francisco que nos ilustre, pero en términos generales aquí hay un informe que contempla una parte descriptiva inicialmente, sobre el cual no hay mayor objeción. Yo creo que lo que les quiero proponer es que podamos acordar, hay 4 puntos de recomendación que creo que estamos más o menos claros, que podamos ver, zanjar eso desde el punto de vista del contenido, ¿ya? Y buscar una fórmula que nos permita quedar todos contentos con la redacción, porque lo fundamental es el contenido, y que entiendo son 4 puntos además lo que se ha conversado con los sindicatos. Senador. Presidenta, yo estoy recién conociendo este documento, primero, entonces yo no estoy en condiciones de resolver nada sobre el mismo hoy día, como para despachar esto. Y creo que es bueno, antes de ir al documento, es ver si todos estamos de acuerdo de cuáles son los puntos. Eso es lo que estoy diciendo, Sí. 4 puntos. Entonces, primero Le voy a identificar los pedir- 4 puntos, a ver si estamos todos en O los sea, es mismos. justamente eso, pero Ya. no quiero que nos enredemos ahora en discutir redacción de un informe. Sí, pero Creo eso que esto no tenemos quiero- que zanjarlo. quiero el documento. Si les parece, revisemos esos 4 puntos. Veamos, yo creo que estamos de acuerdo en eso, y dejemos un procedimiento que permita Ya. revisar la redacción y zanjarlo. A mí me encanta, o sea, yo creo que no podemos pasar esta semana y lo podemos ver más rato en la sala o zanjarlo, no sé, pero quedemos de acuerdo ahora, más que entrar en la discusión del detalle, creo que son los contenidos propuestos. Si quiere, Francisco lo explica, en esto hemos conversado también con Don Luis. Lucho, que está, por eso le pedí que sentara en la mesa, que ha estado trabajando con los asesores, también con la senadora Muñoz, pero creo que tenemos acuerdo que nos permitiría zanjar el contenido y dejar un procedimiento para el detalle de la redacción, poder terminarlo. Francisco. Presidenta,
Conforme a los acuerdos de la semana pasada, de la sesión pasada, tanto el Ministerio de Agricultura, representada por su jefe legislativo, como el Ministerio de Medio Ambiente Trabajo, en que nos pidieron alguna colaboración en esto, hicimos llegar a la comisión sendas propuestas de informe, bajo la siguiente estructura: un elemento descriptivo objetivo sobre cuál es. Parece que está... Está prendido, pero no está funcionando. Ya, siga nomás. Está raro, porque uno... Parece que... Ahí. Decía que se han hecho llegar sendos informes sobre, primero, conteniendo un elemento descriptivo objetivo de las condiciones jurídicas, el marco jurídico en que los trabajadores de hoy día de CONAF se traspasan a Sernafor y posteriormente a SBAP. ¿Cuál va a ser el régimen laboral aplicable a los trabajadores del servicio, del servicio de la biodiversidad? ¿Ya? Un segundo punto es dar cuenta de aquellos elementos que los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, tanto organizaciones superiores como sindicatos regionales, hicieron presente en las diferentes instancias de este proyecto como elementos que ellos consideraban críticos. Y finalmente solamente se propone una serie de conclusiones, una serie de conclusiones de la comisión, ¿ya?, sobre dichos puntos, es decir, cuál es el régimen aplicable, cuáles son las inquietudes de los trabajadores y cuál, en relación a esas dos cosas, es la propuesta y las conclusiones y las observaciones de la comisión. Respecto a lo que usted consultaba, señora presidenta, de los puntos críticos de esto, de los puntos más importantes, básicamente se refieren a 4. Uno, las condiciones de traspaso de los trabajadores, que en eso compete más bien al traspaso de trabajadores de CONAF a Sernafor, ya que es en su totalidad el traspaso de esos trabajadores, en tanto el traspaso posible futuro de trabajadores de Sernafor a SBAP va a ser un área de trabajadores, no todos. Y lo importante ahí, en el caso de SBAP, es que se resguardan todos los derechos que tengan en ese momento como trabajadores en su respectivo servicio. Un segundo punto se refiere a la compatibilidad y aplicación de las causales de terminación de contrato entre el estatuto administrativo y las causales contenidas en los artículos 159 a 161 del Código del Trabajo. A este respecto, la conclusión que se sugiere, y ahí hay algunas redacciones que se pueden mejorar, es que la aplicación de los mecanismos de determinación del estatuto administrativo constituyen una garantía extra que no tienen los trabajadores comunes y corrientes regidos solo por el Código del Trabajo, al establecer algunos mecanismos prejudiciales antes de revisión de la terminación, como es la calificación del personal y como son la instauración de investigaciones sumarias y sumario administrativo. Un tercer punto dice relación con la continuidad, y el punto quizás más despejado, es del servicio de bienestar. El servicio de bienestar de CONAF, tanto en su personalidad jurídica como en sus bienes, es traspasado a Sernafor, así lo entiendo, según nos ha contado el Ministerio de Agricultura, y este ministerio va a regir a todos esos trabajadores, pero en el momento en que haya trabajadores que pasen a SBAP, también van a poder seguir estando afiliados al servicio de bienestar, puesto que hoy día nada impide que un servicio de bienestar de una repartición pública, mediante la suscripción de convenios, atienda 2, 3 o 4 reparticiones públicas, dependiendo del tamaño del servicio de bienestar, obviamente. Y en ese sentido se traspasan los mismos beneficios, dado que no va a estar adscrito a las normas que señala el Decreto Supremo número 28 del Ministerio del Trabajo, que establece algunas limitaciones de beneficios de los servicios de bienestar, pero que en este caso, al no estar adscrito, mantendrían los mismos beneficios, tanto los trabajadores de SBAP como de Sernafor. Y un cuarto punto se refiere al aspecto colectivo de la organización de los trabajadores. Y en esto hay que ser muy claro, los trabajadores hoy día tienen sindicatos, están organizados en sindicatos, porque se trata de una corporación privada con trabajadores regidos por el sector privado. Al pasar a ser funcionarios públicos, aun cuando estén en esta mixtura de regímenes jurídicos aplicables, los trabajadores deben constituir asociaciones de funcionarios. Las asociaciones de funcionarios tienen exactamente los mismos derechos que los sindicatos. Y la negociación colectiva, a la cual tienen derecho, es una negociación colectiva que, como todos sabemos en esta mesa, se desarrolla
por vía de las organizaciones sindicales superiores, que es la ANEF y otras asociaciones, ¿ya? Y ha sido reconocida por la OIT como válida, como pertinente y aceptada, aun cuando Chile, en cumplimiento del convenio 151 de la OIT, no tenga un sistema arreglado de negociación en el sector público. Pero finalmente este es un tipo de negociación que con el Consejo de Administración sí lo ha aceptado como válido y es el que van a tener derecho los trabajadores traspasados. En este sentido, Presidenta, solamente una propuesta muy humildemente. Pensamos que los senadores tienen a su disposición estos dos informes para poder leerlos, para hacer aportes. Pero Agricultura me dijo que había hecho llegar el informe de... O sea, tenemos un informe que Existe- es el que enviaron ustedes. Pero ha llegado uno. Sí, ¿Y qué otro informe hay? Me acabo de asegurar de que ya está en el correo de la Secretaría de la Comisión. Bueno, Hay dos, pero ha llegado uno. ya, asumiendo que hay dos informes, evidentemente pensábamos que para poder salir exitosamente de esta consulta que se le hizo a la Comisión de Trabajo, los senadores podrían aportar durante estos días todas sus observaciones, agregar, reducir redacciones y finalmente despacharlo la próxima semana. Pensamos que eso puede ser sin perjuicio de lo que la Comisión decía, Presidenta. Ya. Ahí, a mí lo que me interesa es que quedemos de acuerdo en los 4 puntos, ¿no? Yo creo que de verdad hemos extendido esta discusión suficiente. Hay un proyecto que tiene que ser despachado. Nosotros ni siquiera vamos a votar al respecto, pero es muy importante lo que digamos en materia laboral. Y son esos 4 puntos, entiendo. Uno, que tiene que ver con que la duda que puede generarse respecto del traspaso de los trabajadores de la actual CONAF al Servicio Forestal y que está claro en el texto, pero después matiza. Entonces, que esto uno entiende que no se hace, uno podría decir, de una sola vez, en un solo acto, pero sí es la totalidad. Y que eso, una recomendación que nosotros hacemos es que quede claramente estipulado en el articulado. Lo segundo tiene que ver con claro, qué pasa con esta dualidad de tener normas del Estatuto Administrativo y también del Código del Trabajo. Y por lo menos yo creo que ahí, habiendo leído la redacción, me parece que tiene que quedar con mayor claridad especificado que aquí no te pueden despedir por causal de la empresa sin que medie una investigación sumaria o el procedimiento que garantiza el Estatuto Administrativo. Tengo una propuesta de redacción sobre eso, pero creo que es el espíritu de lo que hemos planteado, en el fondo que esté siempre esa garantía y que en ningún caso a alguien se le pueda despedir solo en virtud de los artículos del Código del Trabajo, que es la situación más protectora. Lo tercero, ya les he explicado, los servicios de bienestar continúan y tal cual como consta en el informe, porque además el servicio de bienestar puede prestar servicio hoy día actualmente a otros trabajadores, entonces en eso no habría modificación, que era además algo que habían solicitado los trabajadores. Y el 4º punto, que tiene que ver con la organización colectiva, hay un cambio y lo que hoy día establece nuestra Constitución es claro al respecto de trabajadores del sector público. Lo que sí yo creo que es importante dejar consignado es que en esta comisión hay proyectos presentados por senadores de distintas bancadas que lo que buscan es garantizar el derecho efectivo a huelga de los trabajadores del sector público, que es algo que no está vigente, ¿verdad? Pero a mí me parece que por lo menos dejar constancia que hemos tratado muchas veces de poner en tramitación esos proyectos, y recuerdo hay una moción del senador Larraín en su momento que es similar a una que encabezaba yo, que ha suscrito también el senador Letelier. No sé si el senador Alamán suscribió una, pero estoy segura que también piensa que no, pero yo estoy segura que siempre va a apoyar a Hernán Larraín, ¿no? Lo apoyaba en su condición de senador, gracias. Pero quiero decir que, o sea, nosotros como comisión, claro, tenemos que remitirnos a lo que hoy día nuestra Constitución establece, pero también ahí a mí me parece que no puede dejar de quedar expresa una voluntad en términos de legislar y reconocer que efectivamente la OIT dice hay un procedimiento que hoy día no está arreglado, hay un proceso de negociación que se da en el caso de los funcionarios del sector público, se da además aquí en el Parlamento, se desplaza el sujeto de negociación. De hecho, muchas veces terminamos siendo los parlamentarios en vez de ser los funcionarios públicos cuando se negocia el reajuste, pero bueno, esa es una realidad que se da de hecho y un tema que tenemos pendiente que excede con crece a este proyecto. A mí me gustaría escuchar, el senador Letelier le doy al tiro la palabra y escuchar después también a Lucho sobre estos 4 puntos, porque si estamos de acuerdo en eso y en los contenidos, en el fondo busquemos un procedimiento para la redacción. Senador Letelier. No, dije que le daba primero a usted. Ahora, si usted quiere cederle la palabra a don Luis, le damos la palabra a don Luis. Don Luis.
Buenos días, gracias, presidenta. A ver, nosotros hemos venido trabajando una propuesta un poco en el mismo sentido de lo que acaba de señalar Francisco del Río, y la presidenta accidental, donde se recogen algunos de los puntos que señala Pancho, a lo mejor con un poquito más de precisión en cuanto a las recomendaciones. Un primer punto que nos interesa recalcar es una prevención de tipo general que creemos que esta comisión no puede dejar de hacer. Lo mencionaba en alguna sesión anterior el senador Alamán, en el sentido que aquí nuevamente se está generando una entidad pública con un estatuto laboral de tipo híbrido que solo genera complicaciones. Nosotros entendemos el origen de esta situación, que es que los trabajadores vienen de CONAF con un estatuto laboral particular. En otras ocasiones esta situación se está produciendo porque, dicho claramente, el Estado no quiere hacerse de más funcionarios públicos de los necesarios. Eso ha ocurrido también. Entonces, a nuestro juicio, como una prevención general, la Comisión no debiera dejar de señalar a título general de que este tipo de normas laborales de tipo híbrido no dejan de generar dificultades. La experiencia ha demostrado, más allá de que existan muchos organismos públicos donde esto ha venido ocurriendo, que en buena parte de los casos distintas materias de tipo laboral terminan yendo una y otra vez a ser consultadas a la Contraloría para tratar de zanjar de qué forma hay vacaciones, si están sujetos a la protección de maternidad y cosas de ese estilo, la última de las cuales fue una solicitud de los trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a si estaban o no afectos a la obligación de participar obligatoriamente en el censo como funcionarios públicos. Entonces hay una situación ahí de tipo general que creemos que la Comisión no debiera dejar de plantear. Como les digo, sin perjuicio de comprender claramente el motivo por qué en este proyecto en particular se deriva esta situación. Después, respecto de los puntos más específicos que señalaba la senadora Goich, un poco derivado de lo anterior, nos parece que en primer lugar habría que hacer una mención o a lo menos tener una interpretación común recogiendo esa expresión de la Contraloría General ya bastante reiterada respecto de que los trabajadores del sector, de los servicios públicos, sin perjuicio del régimen laboral al que están afectos, particularmente cuando es el Código del Trabajo, son funcionarios públicos. En eso no hay duda alguna, hay reiteración de dictámenes administrativos en la materia. Y eso tiene consecuencias lógicas en situaciones bien especiales. Por ejemplo, el artículo 11 del proyecto de Sennafor y el 22 del SBAP señalan la obligación del nuevo director de generar un reglamento en materia de acceso al trabajo y de promoción. Y creemos que el hecho de que estos funcionarios tengan la calidad de funcionarios públicos debiera asegurar o debiéramos entender que ese reglamento no puede sino resguardar la carrera funcionaria. O sea, más allá de las expresiones generales que se están señalando en términos de transparencia, en términos de no discriminación, creemos que en realidad lo que eso debe constituir es una carrera funcionaria. O sea, no solo resguardar esos principios, sino que hacerlo concordante con el carácter de funcionarios públicos que están obteniendo. Eso como primer punto. El segundo punto ya se señaló claramente respecto del régimen infraccional. Como quiera que aquí vienen disposiciones de distinto tipo, algunas del Estatuto Administrativo, particularmente el 160, número 1, letra A, que son las faltas de probidad, y todas las otras normas del Estatuto Administrativo y de la Ley de Bases Generales, queremos que en ningún caso se pueda entender que la aplicación de alguna causal de probidad derivada del Código del Trabajo se puede aplicar sin el procedimiento que el Estatuto Administrativo establece. Eso queremos que se zanje de un modo claro, ya lo había señalado la senadora Goich. El tercer punto, también lo señaló la senadora Goich, se refiere al traspaso. Las dos disposiciones de traspaso, el artículo 2, numeral 3 transitorio del proyecto de Sennafor y el primero, numeral 3 del SBAP, señalan una modalidad de traspaso donde en un primer momento se recalca que todos los trabajadores serán traspasados. Hasta ahí no hay ningún problema. A continuación se dice que esto se aplicará por decretos de la autoridad administrativa en que se señalará el número, dicen uno, el número máximo, dicen el otro proyecto, de trabajadores que serán traspasados y el plazo en que ello ocurrirá.
El punto ahí es que esta segunda frase pareciera relativizar la primera. Entendemos, como dijo la senadora, que a lo que se refiere es que evidentemente a veces no va a ser posible traspasarlo a todos en un mismo decreto. El texto del Senafor habla de decretos, por lo tanto creemos que ya está zanjada la discusión de que esto pudiera ser en distintos decretos, pero lo que no puede quedar lugar a dudas es que todos los trabajadores serán traspasados, primero de CONAF a Senafor y después los que corresponde de Senafor al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Por último, hay un cuarto punto en relación al servicio de bienestar. Ahí la norma establece que se genera un nuevo servicio de bienestar, que se establece una regulación y en un artículo transitorio se da un plazo de 60 días para dictar este nuevo reglamento. Creemos que el proyecto la Comisión desde luego no tiene facultades para imponerle al Ejecutivo un texto o un procedimiento para regular el bienestar, pero sí creemos que puede ser más específica en dos puntos. Por una parte, en señalar que los trabajadores deben mantener los derechos adquiridos. El inciso final del artículo 4º transitorio del proyecto de Senafor habla de que en el nuevo reglamento se deberán resguardar los derechos adquiridos. Creemos que puede ser más específico y decirse derechamente mantener, si eso es, no es otra cosa. Y por último, cuando se habla de que esto va a generarse un nuevo reglamento, creemos que puede ser más claro en o mantener el reglamento actual o señalar claramente que si el reglamento se va a cambiar, se haga a través de un procedimiento participativo con las organizaciones del servicio. En ese punto, el señalamiento de que el nuevo reglamento del Servicio de Bienestar se dictará en un plazo de 60 días, creemos que no asegura que se produzca este diálogo participativo con las organizaciones de los trabajadores. Por último, hay un último punto ya de mucha menor entidad respecto del estamento de guardaparques, donde en uno de los artículos transitorios se señala que el director podrá crear una asignación de aislamiento con ciertas condiciones particulares y los funcionarios hicieron presente que pareciera que esa disposición pudiera dejar al margen la asignación del artículo 3º de la Ley 20.300 respecto de las áreas silvestres protegidas y creemos que debe señalarse con mayor claridad que una cosa no opta a la otra y que la incorporación de una asignación de aislamiento que ciertamente se debe crear no obsta a la aplicación del artículo 3º de la Ley 20.300. Gracias, Presidente. Entonces son los 4 puntos más este último que señalas, ¿no es cierto? Más ese quinto. Claro, yo le voy a dar la palabra al senador Letelier que quiera hacer una consulta, pero creo que lo que deberíamos es poner un plazo para que estas observaciones se transformen en textos que pueda procesar Pilar. Le sugiero que podamos de aquí al viernes, en el mediodía, para darle un tiempo. Una propuesta de procedimiento. Ya, perfecto. Entonces, escuchemos primero al senador Letelier que tiene una consulta al Ejecutivo y después le doy la palabra al senador Alamán. A ver, yo comparto plenamente lo que acaba de plantear don Luis. Mi primera consulta es si el Ejecutivo lo comparte. Porque en la interpretación inicial que se ha planteado era bastante menor las precisiones al respecto. Yo entiendo que es el primer punto que tenemos que despejar. Si estamos de acuerdo, hay un tema genérico que es que la prevención que esta comisión debe hacer de que este engendro que se está creando no es bueno. Varios de nosotros lo hemos dicho una y otra vez. Deberían ser funcionarios públicos. Eso debería ser, pero eso tiene que ver con una historia de cómo el Ejecutivo fue llevando esta conversación en otro momento. Si tenemos ese acuerdo en todos los puntos, es que nosotros podamos, además en nuestro informe, evacuar las opiniones, identificar claramente qué indicaciones se necesitan para clarificar. Porque lo que se está diciendo es que el texto que fue aprobado tiene deficiencia y por ende se va a tener que abrir un periodo de indicaciones para corregir esto. Lo único que digo es, si estamos de acuerdo con los contenidos que a mí me parece que deberíamos estarlo, deberíamos proponer también cuál es el procedimiento para hacer la rectificación en la ley de Senafor.
Sí, senadora Lamán. No, mire, yo tengo simplemente una propuesta de procedimiento a partir de lo que ha señalado usted, el senador Letelier, los representantes del Ejecutivo y Lucho, ¿no? Y Luis Díaz, que ha hecho una serie de aportes. Yo tengo, Presidenta, la siguiente impresión de cómo podríamos proceder. Aquí hay dos borradores. Yo vengo imponiéndome recién del segundo. Juan Pablo decía que recién se imponía del primero. Pero dos que son sobre la base del mismo me da la No, impresión. es que- O sea, por lo menos en lo que uno empieza a leer, ¿no? No, Están Presidenta, lo que pasa es lo la misma siguiente. estructura. Hay párrafos que son Lo que similares. pasa es mire, lo que pasa es lo siguiente, son dos, pero de alguna manera, vistos aquí, tienen, como quien dice, la misma estructura, y si no sería muy fácil transformarlos. Yo no creo que sea bueno, voy a lo que quiero proponer. Yo creo que es mejor trabajar con dos informes, uno respecto de cada uno de los servicios, porque si no nos vamos a meter en un enredo. Entonces, ¿qué es lo que siento yo que es lo que deberíamos hacer? Algo muy simple. Los dos informes tienen aspectos descriptivos, como usted señalaba. Con los aspectos descriptivos no deberíamos tener ningún problema. Y posteriormente, no es así, viene lo que es propiamente la parte de los comentarios o recomendaciones. Entonces, lo que yo creo que deberíamos hacer para poder salir de esto es lo siguiente, que los equipos del Ejecutivo que han estado trabajando en estos dos borradores se reúnan con los asesores de los señores parlamentarios para que en definitiva traten de afinar este documento borrador. Ahora, como es posible, como es posible, Juan Pablo, no, mira, lo que estoy diciendo es lo siguiente, como es posible que no todos estemos completamente de acuerdo en todas las recomendaciones, entonces lo que yo propongo es algo súper simple y súper práctico de efectuar. Tal como usted decía al principio, si por ejemplo hay 5 temas que resolver o respecto a los cuales se estima que hay que hacer comentarios, lo que yo creo que no hay ningún inconveniente es decir, por ejemplo, terminación del contrato. Recomendación número 1, apoyada por los senadores Alamán, Letelier y Goich. Recomendación número B, apoyada por los senadores tales y tales. Porque de lo contrario, no vamos a salir con el informe. Entonces tenemos una parte general, hecha de común acuerdo, y en las recomendaciones los asesores tratan de buscar una redacción común. Si no, lo ideal sería que todo fuera una recomendación común. Yo creo que estamos en condiciones de hacer una Yo tengo mi recomendación común, impresión de que no va a ser una tan fácil, por eso que quiero... Pero no, yo quiero hacerle yo quiero hacer entre nosotros y el Ejecutivo, porque ellos han hecho los porque, borradores. si me permite, yo quiero hacer un planteamiento. Aquí nosotros llevamos harto rato pidiéndole a los asesores del Ejecutivo, a nuestros asesores que se pongan de acuerdo. ¿Ya? Creo que esa etapa, valorando Bueno, su está bien. propuesta, senador, ya está superada. Entonces, lo que yo propondría es que cada senador, respecto de esta propuesta, o sea, los dos informes que hay, en la parte descriptiva, yo le pediría a la Pilar, que es maravillosa y además todos confiamos en ella, que haga una revisión, ¿no es cierto?, de lo que lo trato de unificar, no vamos a discutir sobre eso. Pero la parte propositiva, que cada uno de nosotros, de aquí al viernes, haga sus propuestas. Nuestros asesores, los asesores de los parlamentarios, les voy a pedir que entre lunes y martes lo consensúen, lo revisen y nos traigan algo que permita decir aquí estamos todos de acuerdo o aquí tenemos diferencias. Y lo despachamos el miércoles en primer punto de la tabla. Presidenta, lo que usted ha dicho mucho más simple y mucho mejor de lo que yo planteaba, así que yo me sumo al tiro. ¿Les parece? Yo lo que Porque entiendo entonces que la tendríamos... propuesta del Ejecutivo está aquí. Por es la eso que tendríamos tenemos. dos borradores que de alguna manera, como usted dice, la Secretaría lo ordenaría en la parte que corresponda y después en la parte de las recomendaciones todos haríamos llegar observaciones si las tenemos respecto a los borradores. Sí, pero y eso lo hacemos de aquí al viernes. de aquí al día viernes para que nuestros asesores puedan juntarse entre lunes y martes y así zanjamos en los temas en donde tenemos acuerdo, ojalá, y yo creo que el espíritu de todos podamos tener acuerdo mayoritario, y si es que hay algo en que no, oye, es legítima también la postura distinta. Y tenemos estos 5 puntos que no obstante que haya otras cosas generales que también se puedan incorporar en la lógica de recomendaciones. ¿Acordamos eso? Acordado. Y vamos a pasar al tercer punto de la tabla. Te quiere apurar las cosas, yo lo entiendo, pero quiero No, decir lo siguiente. pero... O sobre lo anterior. Por favor, senador. Pero, por favor. Entonces, está bien, yo entiendo que se va a pedir a la señora Pilar a uniformar o a transformar estas propuestas en descripción. La cosa nosotros haríamos concordar si estamos de acuerdo, porque eso es lo que usted planteó al principio,
si son los 6 puntos que se han mencionado, los 5 puntos, si estamos de acuerdo que esos son los puntos sobre los cuales nos vamos a pronunciar. Y como ese mandato no se le está dando a la Secretaría, podríamos terminar, por no tener una metodología bien establecida, con 20 puntos. Porque, ya, entonces, yo entiendo que el ejercicio inicial era para identificar. Francisco hizo una lista de 4 puntos. ¿Ya? Luis hizo una expresión más exhaustiva porque incorporó otro. Yo le pediría a don Luis que nos pueda hacer el listado de puntos porque creo que eso debería ser lo que estructure la segunda parte del documento. Y nos pronunciamos a partir de aquello, no de esto que es más exhaustivo. A partir de esos puntos, Presidente, exactamente. Metodológicamente me No, refiero. está bien, sí, lo que ocurre, lo que señala el senador Letelier es plenamente coherente con lo que decía usted. Si los borradores tienen, por ejemplo, 4 puntos y alguno de los senadores estima que tienen que ser 6, entonces de aquí al viernes tiene que decir, mire, estos 4 más estos 2 o estos 3, y en consecuencia se suman. Y después, ¿cómo se va a hacer ese ejercicio entre lunes y martes? Podemos el miércoles resolver. Sí. Eso es perfectamente O sea, coherente lo que dice el senador Letelier con lo que dice usted. Complementamos nuestras propuestas. Por eso que yo lo apoyo siempre. Se lo voy a cobrar el próximo miércoles. Ya, quedamos entonces en ese procedimiento para poder, yo creo, consensuar y avanzar. Este nivel de detalle que llegan aquí es más de lo que nosotros... No, por eso me parece razonable dar el espacio para revisar los informes. Hemos conocido hoy día la nueva propuesta de parte del Ejecutivo, el Gobierno uno solo, entonces es razonable que pueda haber espacio para revisarlo. Sí. Presidenta, ¿hay voluntad ejecutiva para acoger esa propuesta? ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros yo quiero, para cerrar este tema, recordar el mandato que tenemos. Nosotros no estamos votando estas propuestas. O sea, lo que estamos haciendo es entregar recomendaciones que van a ser vistas por la comisión respectiva. Entonces, aquí el Ejecutivo ha planteado algo, nosotros como comisión hacemos una propuesta y le corresponderá a la comisión técnica hacer el trabajo legislativo respectivo. Así esperamos y todos entendemos que lo que se busca es avanzar en la tramitación de este proyecto. Bueno, yo quiero avanzar en el tercer punto de la tabla porque no solo está aquí el ministro del Trabajo, la ministra Plata tuvo que ir a una... ¿Estaba por acá? Estaba recién. Estaba la ministra Plata también, pero quiero destacar, y aquí quedan liberados nuestros invitados, salvo que quieran participar en el debate de Sala Cuna, son todos bienvenidos porque esto es algo donde queremos involucrar a hombres y mujeres, independientes si son padres o madres o no, nos involucra a todos, no quedan liberados, no hay problema. Aquí está el ministro a quien saludamos. Reitero las excusas de la ministra Pla, que estaba aquí, tenía una reunión ahora en paralelo. Y quiero destacar también la presencia de los centros de estudio y agrupaciones que están aquí a mis espaldas. Chile Mujeres, Comunidad Mujer, Marta, que participó en su momento desde la Universidad Alberto Hurtado, pero que ha seguido este tema. Y yo creo que ellas representan vamos a esperar a que presten atención los senadores y nos ordenemos un poco. Senadora Lamán. Efectivamente. Ya, vamos a retomar la tramitación del proyecto que busca crear el beneficio social de educación en el nivel de Sala Cuna, financiado por un fondo solidario. Yo señalaba que están aquí y creo que es importante nombrarla, quienes han estado desde el mundo de la sociedad civil, desde los centros de estudio, detrás de este proyecto por mucho tiempo. Las invitamos, ellas están invitadas permanentemente además a seguir la tramitación de este proyecto, lo dijimos desde el primer día en que vinieron en audiencia para entregar su opinión y propuestas también sobre el texto que está propuesto, pero también ha estado preocupada de cómo avanza esta discusión, ¿ya?
hay un punto que es el primero que nos correspondería en votación, que tiene que ver con el tema de la corresponsabilidad. Y yo quiero proponerles que al menos podamos avanzar en eso hoy día, que es algo donde estamos además todos de acuerdo y que ha sido justamente una propuesta que han consensuado en la lógica de cómo algo que fue... no me cabe duda, concebido como un beneficio protector de la maternidad en su momento, cuando se estableció el requisito en el 203 en nuestro Código del Trabajo de que hayan 20 mujeres trabajadoras, hoy día ha significado más bien un castigo a las mujeres, y creo que el texto, que el primero que nos correspondería en votación, que reconoce justamente el rol de padre y madre, es bastante simbólico y es algo en que tenemos consenso, que podamos avanzar al menos en eso. Después viene, además esto quiero señalar que lo he conversado previamente con la senadora Muñoz, que es la presidenta oficial, ¿no es cierto?, la presidenta de esta comisión, y que estaba de acuerdo en avanzar en eso, porque es un tema donde tenemos acuerdo, y después poder escuchar al Ejecutivo, porque la indicación siguiente tiene que ver con el organismo administrador, que es uno de los puntos que está en debate. Yo entiendo lo que comprometió el ministro, es traer una simulación, ¿no es cierto?, de qué significa que esto se administre por un ente público o en otra modalidad, que quizás nos pueda presentar eso, ministro, si le parece, y dejar la discusión y el zanjar eso y otros temas más conflictivos para que podamos estar todos los miembros titulares y sobre todo la presidenta titular de la comisión, la senadora Muñoz, que me ha pedido eso, en algunos temas que todavía se requiere en el fondo laboral. Yo diría básicamente el organismo que administra. Nosotros dejamos planteado un tema sobre el monto del beneficio que se establece, el cómo queda fijo a permanencia, que es algo que sin duda no se condice con la realidad, o cómo se contemplan distintas realidades regionales de mayor costo de vida, y eso efectivamente se flexibiliza cuál es la modalidad con la cual nosotros vamos actualizando este beneficio. Hay un punto que me planteó especialmente la senadora Adriana Muñoz, que tiene que ver con los BTF, y yo creo que no solamente son los BTF, ya lo ha planteado acá en la comisión, sino también con la oferta pública, o sea, cómo funciona este beneficio en el caso de la Junji Integra o los BTF, para que no signifique una sustitución de los recursos que hoy día tienen. O sea, aquí no buscamos que esto que llega por un lado, que parecieran nuevos recursos, por otro lado, la Dirección de Presupuesto y Hacienda lo netee, disminuyendo los recursos que hay tanto para la administración delegada, en el caso de los BTF, como en el caso de la Junji. Y eso tiene que ver también con cómo aumentamos oferta pública, sobre todo en zonas en que no están hoy día, donde no existen hoy día oferta, efectivamente, y probablemente tampoco va a haber desde el espacio privado. Se nos fue el senador Letelier, yo quería que partiéramos con el primero. Si quiere partimos, ministro, con la explicación, la simulación que tienen hasta que vuelva el senador. ¿Qué prefiere, con la simulación o con la...? Me da la impresión de que la simulación me gustaría que la escuchara el senador, que fue que puso Entonces, el punto, ¿no? partamos discutiendo el tema de corresponsabilidad. Mire, me parece es muy simple. Hay dos indicaciones, una que presentó el senador Alamán, muy parecida a la que presentó usted. La señora Alamán dice: si el padre y madre son trabajadores en conformidad al inciso final, en este artículo podrán acordar entre ellos quién accede al beneficio en términos de la presente ley. La indicación suya agrega que en caso que no se pongan de acuerdo, en caso de desacuerdo entre los padres, se estará a la opinión de la madre. Yo no sé si habría acuerdo entre los senadores incorporar, o sea, exactamente porque soluciona la hipótesis de que haya conflicto irresoluto entre el padre y madre. Entonces yo propongo que aprobemos, no tenemos ningún problema, aquella indicación. ¿Les parece que podamos escuchar a la Alejandra Sepúlveda en representación de la organización? Porque esta es una indicación de ella, brevemente, en cual solamente, no quiero decirlo yo, prefiero que lo digas tú brevemente, ¿qué significa esta indicación? ¿Te puedes sentar allá mejor? ¿Allá mejor? Ya, para que se pueda sentar el senador Letelier y escuchar. Claro. En forma muy breve antes de... Bueno, muchas gracias. No me voy a extender demasiado, pero para las organizaciones que patrocinamos esta indicación, la verdad es que avanzar en corresponsabilidad en este proyecto era esencial. Nosotros creemos que
en una sociedad como la nuestra, si de verdad queremos que las mujeres se incorporen al mundo del trabajo, necesitamos que los padres a su vez cumplan el rol del cuidado de la familia y de los hijos y de las hijas. Entonces, en ese sentido estamos muy convencidas de que con esta indicación ya incorporada a este proyecto de ley, efectivamente podemos resolver uno de los objetivos primordiales que tiene una reforma como esta, que obviamente se sustenta en la posibilidad de impulsar la participación laboral de la mujer, que hoy día está estancada en un 48%. De alguna manera esta indicación viene a complementar lo que ya el proyecto de ley incorporaba. Valoramos mucho que se nivele la cancha en función de los costos de contratación, pero por supuesto este era un asunto pendiente y estoy muy agradecida, estamos muy agradecidas de que ustedes lo consideren para esta discusión y su votación en el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Lo ponemos en votación, Pilar. Presidenta. La presidenta pone en votación la indicación número 3, que está en la página 2 del comparado, que es de la senadora Goich. El senador Letelier. O sea, yo propongo que se refundan ambas indicaciones, porque el contenido del mismo es complementario, Presidenta. que una u otra. O sea, se subsumidas. Presidenta. Senador Navarro. Senador Navarro. La relación entre padre y madre no necesariamente, digamos, el estado conyugal, ¿no? No. Nosotros hace rato que se lo mandan- resolvimos en la ley. ¿Sí? Sí, pues padre y ¿Tienen que madre. acreditar la relación? O sea, es padre y madre, filiación. Filiación. Eso está establecido en la ley de filiación, que no hace distinción de si están casados o no están casados, son padre y madre. Vale. Ujú, sí. Senador Letelier. Presidente, yo quiero consignar que yo voy a, por cierto, abrirme y respaldar el concepto de una igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Mi problema con el texto es que creo que el derecho no es de los padres. Para mí el derecho es del niño o niña. Y este es un tema que es sustantivo en el tránsito desde el Código de Trabajo a derechos de seguridad social. Si bien quien recibe los recursos es el padre o la madre, aquí el causante es el niño o niña. Entonces yo creo que hay un problema de cómo está redactado. Esto lo planteé desde el principio, como esta es la primera vez que vamos a entrar a votar, yo quiero dejar consignado mi reparo respecto al enfoque. No tengo reparo respecto al beneficio final que se quiere crear, pero creo que el constructo, como dirían algunos sociólogos hoy en día, está a partir de un concepto del beneficiario que es equívoco. ¿Tiene una propuesta alternativa? El problema es que aquí el padre y la madre no son los que van a la sala cuna. Entonces el beneficio es del niño y niña, entonces tenemos un problema de reacción. Entonces solo quiero representar al Ejecutivo porque aquí está mal construido en esa lógica. Porque si es el derecho universal en la sala cuna, es para los niños. Entonces yo quiero dejarlo planteado porque si quieren decir que es del trabajador, volvemos a desvirtuar lo que estamos tratando de hacer en materia de seguridad social. Y quiero al respecto señalar que nosotros estamos discutiendo, porque yo sé que este es un tema que está sobre la mesa. A la par se está discutiendo toda una modificación en la normativa de educación parvularia y de educación preescolar. Y nosotros estamos hoy día en la etapa de 0 a 2 años desde la discusión en el Código del Trabajo. Y creo que esto es algo que sin duda cruza una discusión legítima en materia de una política pública aquí de sala cuna, pero también de cómo uno tiene la protección y el resguardo adecuado para que padres y madres puedan trabajar cuando tienen responsabilidades familiares, en el caso de un niño de menos de 2 años. Y me parece que este sigue lo que hicimos en el postnatal. O sea, en el postnatal reconocemos el derecho de la madre, el derecho del padre, y pusimos al niño en el centro en la medida en que, no sé si se acuerdan de la discusión, ahí cómo uno reconoce a todos los niños por igual fue cuando dijimos aquí no se pueden poner requisitos para una mamá de acuerdo a la cantidad de ingresos, al ingreso que tenía, que eran discriminaciones respecto de un rol que es universal, que es ser madre. Y desde esa perspectiva lo entiendo yo. Entonces, lo planteo habiendo acogido la indicación y
Mire, yo sé que es molesto el punto para algunos esto. ¿Ya? El tema es que sería buscar una redacción donde el beneficio es del hijo o hija o hijo del padre o la madre, porque el beneficiario son los niños. Y eso es donde pero tenemos estamos que hablando acá, estamos hablando acceder aquí a la sala cuna o al dinero. a la plata, claro, aquí estamos Quien lo hablando, recepciona, disculpe, quien recepciona son los padres, pero es para pagar una prestación que es para quién. Para el niño. Correcto, entonces el beneficiario es el niño, que ellos reciben, pero el derecho es al cuidado de los niños, por eso se crea la seguridad yo voy a social. ordenar un poco la discusión. Acá efectivamente hablamos de un subsidio, un monto que recibe el padre o la madre, o la definición de quién es el que hace uso de ese beneficio, entendiendo que lo que busca es la protección del niño. O sea, que no quede una distinción. Y por eso recuerdo lo que discutimos en el postnatal, que ahí cuando logramos ponernos de acuerdo en que esto era algo para todos los niños, lo resolvimos, ¿ah? Pero tiene el mismo sentido, que no se entienda algo distinto. Y parte de la discusión sobre eso es la universalidad, que es un punto que también estuvo puesto sobre la mesa inicialmente. Y Presidente, disculpe, yo solo no voy a andar al punto. El punto por el cual yo lo planteo así es porque este proyecto no es de universalidad. Por eso lo estoy planteando, para que no nos engañemos. Entonces quiero sustantivamente dejar consignado que es una aproximación distinta. Esto no es un proyecto de universalidad, esto es un proyecto para algunos y donde se redacta adicionalmente invisibilizando al beneficiario directo. De ahí en adelante yo solo pido que quede consignado el informe, porque esto no está pensando en derechos de los niños y niñas, está pensando en un enfoque distinto. sí. Bueno, yo voy a someter en votación y podrá argumentar cada uno de los colegas su voto. Senador Alaman. A favor. A favor. Senador Durana. A favor. Senador Letelier. Estar a favor de la fusión de ambos. Senadora Goich. A favor. A favor. Aprobada las indicaciones por unanimidad. Son las 2 y 3. Y señalar que aquí a lo que aspiramos es que después, independiente de la madre, también si el padre es padre, pueda tener el beneficio. Y entendemos que ese es el espíritu de lo que queda marcado con esta indicación. Nos tenemos la letra. Ministro. Sobre la siguiente indicación, comparto plenamente el fondo de la indicación, me refiero a la indicación número 4 de su autoría, que la paso a leer: el padre, el niño o niña menor de 2 años, tenga o no la calidad de trabajador, en conformidad al inciso final de este artículo, que solicite el beneficio en representación de la madre beneficiaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la presente ley. La única duda mía es técnica. Porque ese artículo, si ustedes ven en el encabezado, estamos en la página 5 del comparado. La indicación está en la página 5 del comparado. No, en la página 3 de nuestro comparado. Ah, estamos en En la letra, distintos. en la letra Es D, en la página 3 del en la comparado del página Senado. 3. El encabezado, fíjense ustedes, el artículo 2 del proyecto dice: beneficiarios tendrán derecho a acceder a las prestaciones del beneficio, la madre trabajadora, el padre trabajador, y en la letra C habla el trabajador al que por sentencia judicial, y ustedes agregarían la letra D, el padre, el niño o niña menor de 2 años, cuando actúa en representación de la madre beneficiaria. Entonces, lo que estamos diciendo es que es beneficiario cuando actúa en representación de la madre beneficiaria. Técnicamente, el beneficiario siempre es la madre, solo que el mandatario para cobrar ese beneficio es el padre, el niño, pero sí porque actúa en el fondo en representación de la beneficiaria. Aquí lo estaríamos poniendo como beneficiario y técnicamente no lo es. La beneficiaria es la madre. Eso implica, ministro, su sugerencia. Nosotros, la posibilidad de que el padre y el niño o niña actúen en representación de la madre beneficiaria, la contemplamos en el inciso segundo, donde dice:
si bien es cierto, no está en el listado de los beneficiarios, le ponemos, en el caso de la letra A, el padre del niño o niña menor de 2 años podrá solicitar el beneficio en representación de la madre beneficiaria de acuerdo a lo establecido en este artículo. Como digo, es un matiz técnico. El beneficiario siempre es la madre trabajadora, solo que el padre puede pedirlo en representación de ella. Con su indicación lo ponemos al padre, cuando actúa en representación, como beneficiario. Presidente, entonces, ¿para qué votamos la letra A? La que acabamos de votar de la corresponsabilidad de que los dos son beneficiarios. No es siempre la mujer. Disculpa, aquí complejizamos el concepto, por eso estamos tan contentos las filas de atrás. Exactamente. Entonces le estamos ahorrando con el codo bien rápido lo que acabamos de votar. Entonces aquí se está situando que el beneficio, ¿qué es? Recibir el dinero. Ese es el concepto de ustedes. Recibir el dinero. Entonces es la madre o el padre. El padre cuando tiene tutela, la madre, el padre, claro, es lo que está establecido como lógica. El beneficiario puede ser cualquiera de los dos. Si no hay acuerdo, es la mujer. No, pero hay una diferencia. La indicación establece, la que aprobaron recién, que el padre trabajador y la madre trabajadora son beneficiarios y podrán acordar entre ellos quién accede al beneficio. Si no se ponen de acuerdo, insisto, el padre trabajador con la madre trabajadora, prevalece la opinión de la madre. Eso fue lo que ustedes aprobaron. La letra D lo que establece es que cuando la madre trabajadora no quiere o no puede ejercer el beneficio, el padre, sea o no trabajador, eso es lo que añade, puede ejercerlo en representación de la madre beneficiaria. Sí. O sea, en rigor no... Sí, eso dice. El padre del niño... Perdón. El padre del niño o niña menor de 2 años tenga o no la calidad de trabajador en conformidad al inciso final de este artículo que solicita el beneficio en representación de la madre beneficiaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la presente ley. Y lo establece como beneficiario del derecho, pero efectivamente lo que hace es actuar en representación de la madre, sea o no trabajador. En el fondo le quita, lo amplía a que pueda no ser trabajador, que es lo que hoy día está establecido. Ese es el cambio. O sea, puede hacerlo. Está bien, pero estamos pensando entonces en un mandato. No, quiero entender bien cuando se dice representación. La representación es o legal o es convencional, es cuando en definitiva... Artículo 10 letra F. Aquí era el artículo 10 de está en la página 14. Artículo 10, letra F, le vamos a pedir a la Pilar que nos lo lea. Está en la página 14 del comparado, la letra sí. El artículo 10 en la letra F dice, se refiere, ¿cierto?, qué es lo que se debe acompañar en el procedimiento de solicitud del beneficio. En el caso que el padre solicite el beneficio de acuerdo a lo señalado en el inciso segundo del artículo segundo, tendrá que acompañar un poder notarial con la autorización correspondiente junto con el resto de los antecedentes que se exigen para acreditar la calidad de beneficiaria de la madre de acuerdo a la presente ley. En caso de desacuerdo entre los padres sobre la procedencia de solicitar o no el beneficio, se estará a la opinión de la madre. Entonces, lo que agrega acá esto, perdón, el senador Durana le dio al tiro la palabra, es sea o no sea trabajador, en el fondo en ambos casos. Senador Durana. Yo creo que ese es el punto. Si es que efectivamente el padre o la madre no es trabajador, eso no está contemplado en este proyecto de ley, porque el beneficiario es el que es trabajador, por lo tanto el que es sujeto del beneficio es el trabajador y podrá autorizar al padre si es que la madre no puede hacerlo y será mandatado. Pero aquí estamos hablando en esta indicación de un padre que no trabaja. Ese es el punto. Y eso creo que no va en el proyecto. O sea, esa es la indicación que yo someto aquí a consideración y vamos a votar, sea o no sea... Porque, perdón, o sea, aquí este proyecto y la propuesta que hizo el Ejecutivo parte de que todas las mujeres, en la medida en que son trabajadoras, van a tener derecho al subsidio. Entonces, aquí no estamos cambiando la cantidad de beneficiarios, lo que estamos es dando un pasito, menos de lo que nos gustaría, pero estamos dando un pasito en términos de que el padre podrá hacer uso de ese beneficio, sea o no sea trabajador. O sea, esto es un incentivo a la incorporación de los padres en el ejercicio de este derecho que queremos cautelar. Es eso, lo que amplía. Senador Letelier.
Yo a Letelier entiendo- y después al ministro. Aquí son personas que trabajan, generan el mecanismo para que los niños se les financie a la cuna. Personas que trabajan. En el primer caso es madre o padre pueden pedir el beneficio, si no hay acuerdo, la madre. El padre, que es trabajador, que la madre puede haber muerto en el parto, la madre deja de ser trabajadora y el trabajador tiene derecho a recibir el beneficio. El trabajador la persona que sea trabajador que por sentencia judicial tenga el cuidado, eso ya es una excepción, viene en el límite de otra naturaleza que se le está dando y se está planteando la excepción de que el padre no trabajador de una madre trabajadora pueda. Entonces es un caso adicional que es del todo obvio porque quien genera las cotizaciones para este efecto es la persona trabajadora, en este caso la madre, y el padre no trabajador lo único que hace es tramita y puede ser el receptor del beneficio. Quizás la madre trabaja en un lugar distinto a la residencia y eso es lo que lo facilita. Ministro. Yo no tengo ni un problema si a ustedes les parece dejar la indicación en este inciso, no hagamos mayor debate porque estamos hablando exactamente de lo mismo. Yo hablaba de un tecnicismo, porque hay dos formas de calificarlo. El padre no trabajador, como decía el senador Letelier, cuando actúa en representación de la madre trabajadora, yo puedo decir que está actuando solo en representación, como cuando yo tengo derecho a un beneficio estatal y yo le digo a mi hermano que me lo tramite, le doy un poder y vaya a buscarlo, y por tanto el beneficiario soy yo, solo que quien me lo pide es mi hermano. O también puedo decir, no, yo me transformo en el beneficiario cuando actúo en representación de la madre trabajadora. La verdad que no se altera ni el monto ni la cantidad de cobertura. No creo que dé para una discusión mala. Técnicamente... Que la abuela puede hacer también. Exactamente. Pero si ustedes lo quieren como una señal en el camino de la corresponsabilidad. No me haría mayores En ese discusión. sentido estaba planteado. Entendido así, lo voy a someter a votación. Sí, es menor. Es más bien simbólico. Tendríamos que eliminar entonces el inciso nuestro. Lo que pasa es que, a ver, aquí Francisco lo que quería plantear es que no quede como un punto de, sino que quede en el texto, pero yo creo que el ministro lo ha explicado con mucha claridad. Esto tiene que ver con situaciones en que se reconoce como beneficiario al padre no trabajador en la medida en que la madre es trabajadora y lo representa a la madre. Yo creo que en términos conceptuales para nosotros es importante que quede identificado como un beneficiario. ¿Puedo precisar algo, Presidenta? Por Yo supuesto, no tengo senador Letelier. dificultad que para efectos del texto quede, pero no descartemos que muchas veces la beneficiaria va a ser la abuela del niño. Es decir, que no se entiende que quede en la historia de la ley que esto no es excluyente con otros mandatos que se puedan dar, porque hoy en día nuestras abuelas cumplen una función tremendamente presente y puede ocurrir que una interpretación restrictiva excluye que la mujer trabajadora pueda darle mandato a otro para recibir el beneficio. Sí, yo creo que en tema distinto el senador Alamán. Yo tengo una duda acá con toda la ley, entiendo lo que se justifique, pero si yo entiendo bien, cuando se habla de representación estamos hablando de un mandato. Bueno, los efectos de los mandatos se producen en el mandante, no en el mandatario para este efecto. Y aquí da la impresión que esto beneficiaría al mandatario. Cuando yo actúo en representación de una persona para solicitar un beneficio, el que accede al beneficio no soy yo, el que accede al beneficio es el mandante. Entonces aquí está quedando como que es el mandatario. Entonces está mal porque el mandatario, o sea, el beneficio tiene que... en la representación, Presidenta, uno lo que hace es actuar para otra persona para que los efectos de la actuación no recaigan en uno, sino que recaigan en el mandante. Entonces queda raro esto. A mí Esta me parece que asociado al artículo 10 de la presente ley queda dentro del... A mí me parece que está claro. No, porque el artículo 10... ¿En qué página está, Pilar? Página 14, senador.
Dice, en el caso que el padre solicite el beneficio, de acuerdo, espérate, un poder notarial con la autorización correspondiente, junto con el resto de los antecedentes que se siguen para acreditar la calidad de beneficiaria de la madre. En caso de desacuerdo de los padres, entonces igual queda confuso. ¿Que es un padre trabajador? No, este padre no es trabajador. Lo que yo siento que está mal, lo que yo siento que está confuso es la letra D. La letra D porque transforma al mandatario en titular de un derecho que le corresponde al mandante. Eso es lo que hay que corregir. Por eso hay que separar, porque es un mandato medio peculiar. Disculpe que insista en mi tesis, es que el beneficiario es el niño o niña. Entonces, que lo pida el padre o la madre, en tanto uno de ellos es trabajador, en este caso la causante es la madre trabajadora. Pero una vez que se recibe el beneficio, son el dinero, el tema es tratar en igualdad de condición al madre o padre que lo recibe. Presidenta. Sí. Senador. Yo estaba preguntando el caso de la no calidad de trabajadores, puede ser también de cesante. Entonces, me llega el artículo 70, en donde establece de que el caso de que esté cesante se traslada al fondo de cesantía. A ver, escuchémonos un poco. Está hablando el senador Navarro. Sí, porque la calidad de no trabajador puede ser no trabajador porque no trabaja, o puede ser por calidad de cesante, que se entiende no trabajador transitorio o independiente. Y en este caso particular, el artículo 70 remite al uso del fondo trabajador cesante al fondo de cesantía, que para mí es novedoso, porque en definitiva esos fondos se acaban, terminan. Me decían por acá de que eso está calculado de que la gente encuentra empleo en 1 o 2 meses. Yo no sé cuántos, tengo amigos y trabajadores que se 2 años sin pega. Entonces, lo que se me abre es la inquietud sobre el tema del trabajador cesante con cargo a su fondo de cesantía que no le alcance. Y en segundo lugar, el artículo 2 que aprobamos al inicio, que aprobaron, trabajador o trabajadora, se entiende ambos trabajadores activos. Yo entiendo que bajo la tesis del ministro que no sería necesario, o la senadora Alamán, claramente el concepto de trabajador o trabajadora tendría que ser activo, ¿no? Porque aquí estamos poniendo la diferenciación de que el caso del padre no tenga la calidad de trabajador, pero podría ser al revés también, de que la madre no tuviera la condición de trabajadora y el padre podría transferir el beneficio. Tiene que ser bidireccional. Bueno, No sé si me ahí, explico. senador, hay una discusión que hemos dado ya acá, primero respecto de la situación de estar utilizando el seguro de cesantía. Lo que hemos contemplado es que se mantenga la protección, porque lo que queremos es que el niño pueda seguir yendo a la sala cuna, incluso para permitir que la madre o el padre, en su defecto, pueda buscar trabajo. Así que eso viene en el artículo siguiente. Y lo otro es que a nosotros nos encantaría que el padre fuera también titular, ¿ya? Eso lo planteamos desde el principio. Todas quienes me están flanqueando aquí atrás también lo han sostenido, pero hay un tema presupuestario y eso lo acordamos inicialmente. O sea, probablemente va a ser una segunda etapa cuando evaluemos cómo funciona este fondo, cuando veamos cómo se comporta oferta y demanda y estén los recursos suficientes en el fondo constituido para poder financiarlo. Yo lo que sugiero para resolver esto, y además como autor de la indicación, es que podamos dejarlo como un inciso, no como una letra, y que el padre del niño o niña menor de 2 años podrá solicitar. Tenga que o no tenga la o no en la conformidad al INSEE, podrá solicitar el beneficio en representación de la madre beneficiaria de acuerdo al establecido en la ley. ¿Les parece? Es que el reemplazo de ese. Pero que sea en reemplazo. Porque es el mismo texto, pero incorpora el que sea trabajador o no, si en el fondo esa es la modificación. Elimina el inciso segundo nuestro y incorpora sin letra la indicación con la adecuación de podrá que está ahí. Sustituye el inciso segundo. Perdón, para entender bien. ¿Ustedes quieren sustituir lo que dice en el caso de la letra A? Sí. Exacto. Y Como inciso pasaría el segundo. texto de la Carolina es Exacto. Podrá solicitar. El padre del niño o niña menor de 2 años, tenga o no la calidad de trabajador, en conformidad al inciso final de este artículo, podrá solicitar el beneficio en representación de la madre beneficiaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la presente ley. Yo no tengo problema en arreglar esto, pero ¿y si fuera una abuela, como alguien decía aquí? Sí, pues. Si quieren lo dejamos así, yo no tengo ningún ánimo de avancemos, pero les quiero decir lo siguiente. La verdad que, en mi opinión, este artículo de verdad no se justifica. No se justifica porque siempre la madre puede otorgarle el mandato, ya sea al padre o a una tercera persona, para que, como quien dice,
le solicite, pero es que yo creo que es bueno clarificar algo. O sea, hoy día no se lo puede traspasar a una abuela. O sea, yo tengo aquí un tema de... A menos que tenga el cuidado personal la abuela. O sea, esto no, lo que es que aquí hay un tema que tiene que ver con cómo nosotros fortalecemos la corresponsabilidad y que es una discusión en sí. Pero es solicitar el beneficio, no para que acceda él al beneficio. Si el mandatario nunca accede al beneficio, siempre es el mandante. Siempre es el mandante. Entonces no hay ninguna diferencia conceptual en que la solicitud en representación de la haga el padre, un hermano, una tercera persona. Sí, o sea, hay una diferencia conceptual, eso es lo que quiero poner sobre la mesa. Yo lo que persigo acá con esta indicación es también avanzar en corresponsabilidad, que papá y mamá se hagan responsables del hijo que es de ambos. Es distinta la discusión si queremos que pueda hacerlo una abuela o pueda hacerlo otro familiar. Es parte de lo que está detrás. Si hay una opinión distinta, es una indicación distinta. Eso es lo que quiero plantear. Senador Letelier, ¿para qué? Vamos a someter a votación. Yo no quería meterme mucho a la discusión de qué es el concepto corresponsabilidad. Aquí esto es de correceptor. Es de las personas que pueden recibir las lucas. Eso estamos generando una definición de quiénes son los receptores de dinero. Eso no es corresponsabilidad per se. Quiero tratar de... Lo segundo, aquí lo que me preocupa es que no se entienda. Yo entiendo el sentido de su indicación, pero el padre trabajador de un niño que tenga el cuidado personal tiene derecho a pedirle a otra persona que le cobre el beneficio. Entonces, porque es el cobro del beneficio, entonces yo quiero decir que de todas maneras va a poder. De todas maneras. Entonces, este es el beneficio, que es el derecho a cobrar los dineros para pagar la sala cuna, que es el derecho del niño. ¿Ya? Por eso lo planteé al principio. Entonces, es para que no quede en la historia de la ley que esto es exhaustivo. Yo estoy de acuerdo de acoger su texto, pero no se puede pensar que con esto se borran las facultades del Código Civil para... Entonces cualquiera puede cobrar. No. Por supuesto que no. Entonces, ¿les parece? Ese junior, ese abogado, ese amigo que va a ir a cobrar, no solo va a tener que tener poder de representación, sino que va a tener que acreditar que representa a alguien que sí es beneficiario porque es trabajador o trabajadora. Bueno, ¿cómo quedaría? Yo la sugerencia que hacía es que queden como inciso segundo, reemplazando el actual inciso segundo e incorporando el texto. El padre del niño o niña menor de 2 años, tenga o no la calidad de trabajador, podrá, en conformidad al inciso final de este artículo, podrá solicitar el beneficio en representación de la madre beneficiaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la presente ley. ¿Estamos de acuerdo? Sometemos a votación por la hora. No solo yo me voy a sumar al debate de este proyecto que ha causado gran revuelo en muchas de las beneficiarias. Va a ser muy bienvenido, senador. Sometemos en votación por la hora para poder cerrar. Yo se lo reclamaba en favor de la abuela y las 326.000 madres trabajadoras, jefas de hogar o madres solteras, que son un número que no tiene al papá al lado. Entonces este artículo no es para ella. Pero yo solo para que no se preste, senador, equívoco, todas esas mujeres, madres, que son madres solteras o que son jefas de hogar, tienen derecho al beneficio. No necesitan tener al padre al lado. Que lo pueden, en la delegación. Sometemos, senador, el derecho de la senador delegación. Alaman, a favor. Senador Durana. A favor, solo nomás ajustando el artículo 10, letra F, que el Ejecutivo estableció. Perfecto. Senador Letelier. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobado por unanimidad. Aprobado. 4-0. Llegamos hasta aquí. A partir de la próxima sesión seguimos con el próximo artículo que tiene que ver con el organismo administrador. Muchas gracias, habiéndose cumplido el objeto.